Bien, estimados estudiantes, venimos ahora con el desarrollo del cuaderno de comunicación, esta vez con la unidad número 3. Somos buenos entrevistadores y vamos a ver aquí una serie de propuestas para que ustedes puedan desarrollar este cuadernillo de comunicación en la unidad 3. Así que vamos a tener un poco de paciencia, vamos a ir explicando paso a paso cómo podemos resolver hasta la página 40. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hacer la grabación para que les pueda ayudar y ustedes puedan resolver este cuadernillo de comunicación. Como les recuerdo, estamos aquí en la página del 29 a la 40 en la unidad 3. Muy bien, empecemos entonces. Como saben, esta es la dotación 2024. Vamos a empezar, dice la unidad 3. Entrevistarás a una persona para que te brinde información sobre un tema que te interese. Con esta finalidad, primero leerás una entrevista y reconocerás sus características. Luego redactarás un cuestionario con el que escribirás un guión. La unidad 3 dice, somos buenos entrevistadores. Bien, dice, lee y observa la siguiente situación. Los estudiantes de sexto grado están organizando las olimpiadas escolares de su escuela y quieren conocer cómo se han formado los deportistas más destacados de ella. Hola Julio, somos Sara, Felipe y Leonardo, estudiantes de sexto grado. Quisiéramos conversar contigo y hacerte una entrevista. Con todo gusto, estoy a su disposición. Mientras que el otro niño dice, qué preocupación, yo no sé entrevistar, no se me ocurre qué preguntar. Muy bien, ante esta situación vamos a seguir avanzando. Bien, observemos la imagen y dice que nos dije la siguiente pregunta. ¿Han presenciado o leído alguna entrevista? ¿Dónde y cómo son? Bueno, sí, lo hemos visto en la televisión, también lo hemos escuchado en la radio o leído en internet. Pueden ser serias y a veces hasta divertidas. ¿Saben para qué se hacen las entrevistas? ¿Y lo puedes explicar? Bueno, supongo que las entrevistas son para conocer más sobre alguien o de algún suceso importante. ¿Han entrevistado alguna vez a alguien o quizás ustedes han sido los entrevistados? Compartan sus experiencias. Sí, también hemos sido entrevistados en la escuela haciendo los trabajos con mis compañeros o jugando a hacer entrevistas para conocernos. ¿Cómo harían una entrevista? Primero es preparar las preguntas que sean interesantes para el entrevistado y escucharía con atención sus respuestas. ¿Qué preparación creen que se necesita para hacerlo? Investigar sobre la persona que voy a entrevistar y el tema del cual deseo preguntar. Y tener preguntas listas y no improvisar. Quiere decir que no debo hacer improvisaciones, sino establecer un guión. Leemos para informarnos mejor sobre las entrevistas. Antes de leer, observe el título y las imágenes del texto. Conversa con uno de tus compañeros en torno a la siguiente pregunta y anota tu respuesta en tu cuaderno. ¿Para qué crees que se ha escrito el texto de la actividad 4? Vemos aquí el texto de la actividad 4 y a partir de ello dice que solo vamos a observar el título y las imágenes del texto. A partir de ello vas a contestar ¿para qué crees que se ha escrito el texto de la actividad número 4? Entonces, aquí esta es la actividad número 4. Yo voy a contestar haciendo alusión a esto que hay que suponer, de acuerdo al título, que es para conocer a una persona que practica el deporte y que ha ganado una medalla. Bueno, al título y a la imagen que vemos aquí. Luego tenemos aquí el cuerpo de una entrevista, título, presentación del entrevistado y cuestionario. Dice que Luis Sandoval, el título sería si la prensa cubriera los deportes adaptados, las personas con discapacidad podrían darse cuenta de que eso no es una limitación para practicar algún deporte. La presentación del entrevistado se explica quién es. Aquí explicamos que Luis Sandoval fue el primer atleta peruano paralímpico en la categoría invidentes de 11 en competir en unos Juegos Paralímpicos Río 2016. Corre al lado de un guía, John Cusi, amarrados por una especie de liga. Cuerpo cuestionario contiene las preguntas. Acá va la primera. ¿Qué se siente ser el primer atleta en la categoría invidentes en competir en los Juegos Paralímpicos de Río 2016?
Me siento muy orgulloso. Antes de ir me sentía feliz, pero a la vez sentía responsabilidad, ya que estaba representando a mi país. ¿Qué te motivó a practicar atletismo? Yo empecé practicando futsal, pero conforme fui viajando a algunas ciudades, en uno de esos viajes conocí a un amigo que me ayudó a entrar en el atletismo y ahí me quedé. Me llevó a una competencia que organizó la municipalidad y tuve la suerte de ganar. Desde ahí comencé a soñar. Competir en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 te ha permitido conseguir apoyo de las empresas privadas. Me abrió las puertas del Instituto Peruano del Deporte. Ingresé al programa de apoyo al deportista y gracias a eso estoy aquí en Cusco, en el Centro de Alto Rendimiento. El cierre dice que añade un comentario final. ¿Por qué crees que no hay mucha cobertura en los medios de comunicación a los deportistas con discapacidades? El atletismo u otros deportes, a excepción del fútbol, no son mediáticos. En verdad, aquí en el Perú falta difundir mucho los deportes que son poco conocidos. Eventos así tienen que seguir dando ayuda mucho para ver nuestro nivel. Muy bien, acá dice en la 5, pinta el recuadro que contiene el tipo de texto que has leído. Si nosotros vemos qué tipo de texto es el que hemos leído, un cuento, una entrevista o una anécdota. ¿Cuál es? Claro que sí, una entrevista, ya que hemos hecho preguntas. Comenten si después de haber leído el texto siguen pensando igual a lo que respondieron en la actividad 3. Bueno, después de leer el texto podemos saber que era para conocer a un deportista con discapacidad en el ámbito deportivo y que le hacen una entrevista. Además, el texto me permite apreciar las partes de una noticia. Subraya en el texto el fragmento relacionado con la imagen que aparece en esta página. Bueno, acá tenemos la imagen que aparece en esta página y dice que nosotros subrayamos en el texto el fragmento relacionado. Entonces, aquí vamos a traer este fragmento y dónde es exactamente donde se relaciona con la imagen, donde dice que corre al lado de un guía y un cusi amarrados por una especie de liga. Muy bien, esa es la número 7. Para el 8 dice, responde las siguientes preguntas y compara tus respuestas con las de tus compañeros. ¿Por qué algunas partes del texto aparecen resaltadas en negrita? ¿Cuál de las preguntas a Luis Sandoval te parece más interesante y por qué? ¿Qué respuestas del deportista entrevistado te importó más y por qué? Bueno, a la pregunta 1. Las partes del texto aparecen resaltadas en negrita para destacar preguntas y respuestas importantes en la entrevista. ¿Cuál de las preguntas a Luis Sandoval te parece más interesante? La pregunta que dice, ¿qué te motivó a practicar el atletismo? Porque revela el inicio de Luis Sandoval en el atletismo y su transición de otro deporte, ya que él practicaba el futsal. ¿Qué respuesta del deportista entrevistado te impactó más y por qué? Bueno, yo voy a seleccionar una, creo que tú también puedes seleccionar una de ellas. La respuesta que podría impactarte más es aquella en la que habla sobre cómo competir en los Juegos Paralímpicos le dio muchas oportunidades que antes no tenía. Aquí en la 9 me dice que escriba B si la idea planteada es verdadera y F si es falsa según el texto. Luis Sandoval participó en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Según el texto que hemos leído es verdadero. El texto confirma que Luis Sandoval compitió en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Entonces le vamos a poner verdadero. Luis Sandoval estuvo en el Centro de Alto Rendimiento de Atletismo de Lima. Para eso vamos a decir que es falso. El texto menciona que gracias al apoyo que recibió, Luis Sandoval está en Cusco, en el Centro de Alto Rendimiento y no en Lima. Por lo tanto, esto es falso. Luis Sandoval está orgulloso de representar a nuestro país. Esto vamos a considerarlo verdadero. En el texto, Luis Sandoval expresa sentirse muy orgulloso de representar a su país en los Juegos Paralímpicos. Y finalmente, el último, el atletismo es una actividad muy publicitada en la televisión. Vamos a decir que es falso. En la cita de Luis Sandoval sugiere lo contrario, al mencionar que si la prensa cubriera más los deportes adaptados, las personas con discapacidad podrían darse cuenta de que no es una limitación para practicar deportes. Por lo tanto, es falso. Así es como quedaría entonces marcada la número 9. Para la 10 subraya en la referencia el nombre de la autora. Si tenemos la referencia del texto,
Esta es nuestra referencia que aparece al final. Vamos a decir que es Gamarra Mayra. Marca con un check la fecha en la que se hizo la entrevista. Vamos nuevamente aquí en la referencia. Se ha realizado el 9 de julio del 2017. Entonces vamos a marcar con un check. Listo. ¿Dónde se publicó la entrevista? ¿Cómo lo sabes? Resalta en el texto la parte que te sirvió para enterarte. Muy bien, vamos nuevamente a la cita y dice ¿dónde se publicó la entrevista? Vamos a buscar aquí que la entrevista fue publicada en un blog, Encaminados Lima 2021. Esta información se encuentra en la referencia citada del texto, que es la que tenemos aquí. Esta es la referencia. Y nosotros vamos a ver aquí que dice blog Encaminados Lima 2021. Lee la siguiente frase extraída del texto y elige la expresión que explique mejor su significado. Marca con un check. El atletismo u otros deportes, a diferencia del fútbol, no son mediáticos. Tenemos tres opciones. El atletismo y otros deportes no cuentan con los medios para pagar espacios en televisión. Debido a las preferencias del público, el atletismo y otros deportes no se transmiten mucho en los medios de comunicación. El atletismo y otros deportes son poco conocidos, por ellos mucha gente no los practica. Según lo que tenemos aquí es que debido a las preferencias del público, el atletismo y otros deportes no se transmiten mucho en los medios de comunicación. Esa sería nuestra respuesta, ya que esta opción refleja la idea de que el atletismo y otros deportes tienen menos cobertura mediática comparado con los deportes como es el fútbol. Y eso se debe a las preferencias y al interés de la persona. Entonces vamos a marcar la que se relaciona más, en este caso la número 2, la B. Dice relaciona las características de Juan Sandoval que puedas deducir de la lectura del texto. Únelas a su imagen con una línea. Muy bien, entonces vamos a ver, acá tenemos atlético, esforzado, alegre, desgarbado, débil, perseverante, competitivo y luchador. Atlético. Luis Sandoval es un atleta que ha competido en los Juegos Paralímpicos, lo cual indica un alto nivel de habilidad deportiva y condición física. Entonces sí es atlético. Esforzado y perseverante. Su participación en los Juegos Paralímpicos y la mención de sentirte orgulloso y responsable de representar a su país sugieren que es una persona que trabaja duro y no se rinde fácilmente. Por lo tanto, es esforzado y perseverante. Competitivo. La competencia en eventos deportivos de alto nivel como los Juegos Paralímpicos implica un espíritu competitivo. Luchador. El hecho de que haya superado las barreras para competir a nivel internacional muestra que es un luchador. Muy bien, las características como alegre, desgarbado y débil no se pueden confirmar con la información proporcionada, pero podemos deducir que sí es alegre. Eso ya dependerá de lo que tú deseas marcar en estas opciones, porque aquí, como bien claro dice, que tú vas a relacionar las características y puedas deducir. Vuelve a leer la entrevista a Juan Sandoval y redacta una nueva versión de cierre, en la cual expliques la importancia que tiene, de acuerdo con tu opinión, lo que se dice acerca del entrevistado. Muy bien, vamos a ir a la parte solamente del cierre. Entonces, el cierre, ¿qué es? La conclusión de la entrevista. En conclusión, podemos decir que la entrevista a Juan Sandoval es un testimonio poderoso de la capacidad humana para superar adversidades y alcanzar el éxito. Su historia es un llamado a la acción para que medios de comunicación, instituciones y la sociedad en general reconozcan y apoyen a los atletas con discapacidad, asegurando que tengan las mismas oportunidades para brillar en sus respectivas disciplinas deportivas. Ahora dice, intercambien entre ustedes sus versiones de cierre y comenten. Esta versión que acabamos de hacer en esta actividad, ustedes la van a poder compartir con sus compañeros. La entrevista es un diálogo entre dos personas que informan sobre los aspectos más importantes o interesantes de la vida del entrevistado o acerca de lo que él piensa respecto a un determinado tema. Para ello se utiliza un cuestionario. Consta de 4 partes. Muy bien, acá tenemos que ver las 4 partes. El título, presentación de la persona, cuerpo y el cierre. Responde en tu cuaderno. ¿Será necesario que quienes hagan la entrevista preparen las preguntas que le formularán a la persona entrevistada y por qué?
Es esencial que quienes realicen una entrevista preparen las preguntas con anticipación. Esto se debe a que, primero, la organización permite realizar una buena estructura de la entrevista de manera coherente y lógica, asegurando que se cubran todos los temas importantes. La eficiencia ayuda a aprovechar al máximo el tiempo disponible, evitando enredos o silencios incómodos. Y luego el respeto demuestra consideración por el tiempo del entrevistado y preparación por parte del entrevistador. Bien, ahora dice, ¿cuál es el propósito de una entrevista? Marca tu respuesta con un check. Muy bien. Conocer los aspectos relevantes de un tema o asunto de interés. ¿Por qué se dice esto? Porque eso debe a que una entrevista es una herramienta utilizada para obtener información detallada y profunda sobre un tema específico y de asuntos de mucho interés. Es por eso que se ha marcado el check ahí. Dice, marca los enunciados con un check de acuerdo con lo que lograste al leer el texto. Primero, ¿identifiqué el tipo de texto y su estructura? Claro que sí, porque hemos identificado que el tipo de texto pues, es informativo, es una noticia, y también su estructura. Interpreté información del texto, así es, diferencié las intervenciones del entrevistado y el entrevistador, opiné sobre el contenido del texto con la versión final que hicimos, y ahora dice, escribimos el guión para una entrevista. Ten presente que para planificar la entrevista deberás tener muy claro cuál será el asunto de ella, para qué lo harás y quién será el entrevistado, adecuado que pueda garantizar el propósito de esta actividad. Muy bien, tenemos ahora que planificar una entrevista, vamos a dialogar y responder algunas preguntas. ¿Cuál es el propósito? Es decir, ¿qué desean lograr con su entrevista? Generalmente lo que buscamos es obtener información detallada sobre un tema específico o conocer los aspectos y experiencias de la persona entrevistada. ¿Sobre qué tema desea tratar la entrevista? Bueno, yo como referencia voy a tomar esto. Nuestra entrevista trata sobre el tema de los logros y experiencias de una destacada atleta peruana en competencias internacionales. ¿Quién será la persona entrevistada elegida que nos ayude a lograr este propósito? En este caso va a ser Luz Mary Roja. Ya no puedo poner su imagen por derechos de autor, así que pasamos nada más. Dice, resalta un color con algún color las ideas del cuadro que les puede ayudar para su entrevista. Tenemos aquí muchos talentos naturales, sueños, próximos proyectos, sucesos más importantes, aficiones, hábitos, principales logros, vida social y las ideas de la persona entrevistada en torno a determinado tema. Vamos a trabajar cada una de ellas para ver si la vamos a tomar en cuenta o no. Primero, los talentos naturales. Explorar los talentos únicos de la persona entrevistada puede revelar cómo estas habilidades han influido en su vida y su carrera. Quiere decir que sí va. Los sueños y las metas a largo plazo. Comprender las aspiraciones futuras puede proporcionar una visión de la dirección y ambiciones de la persona que estoy entrevistando. Los próximos proyectos. Discutir sobre los planes futuros puede ayudar a ver las metas inmediatas del entrevistado. Los sucesos más importantes de la vida. Reflexionar sobre eventos significativos puede ofrecer una visión de los momentos que han moldeado al entrevistado. Las aficiones. Conocer los intereses personales puede dar una idea de la personalidad y lo que le motiva al entrevistado fuera de su ámbito profesional. La vida social. Entender cómo el entrevistado interactúa en su entorno social puede revelar su vida personal y profesional. Los principales logros. Destacar los logros puede servir para inspirar a otros y mostrar el impacto de la persona en su profesión. Los hábitos. Hablar sobre rutinas diarias puede mostrar disciplina y cómo estas prácticas contribuyen al éxito del entrevistado. Las ideas en torno a un determinado tema. Profundizar en las opiniones y pensamientos sobre un tema específico puede ofrecer una visión profunda de los valores y creencias del entrevistado. Muy bien, entonces visto cada uno de ellos, vamos a resaltar, dice, las ideas del cuadro que nos pueden ayudar para la entrevista. Talentos naturales, sí. Sueños y las metas a largo plazo, sí. Próximos proyectos también. Sucesos más importantes, sus aficiones, sus hábitos, principales logros, vida social e ideas de la persona entrevistada. Quiere decir que todos estos cuadros sí nos pueden ayudar para nuestra entrevista.
Completen la siguiente información. Nuestra entrevista trata sobre los logros y experiencias de una destacada atleta peruana en competencias internacionales. La persona a quien entrevistaremos será Luz Mary Rojas. ¿Por qué? Porque su historia es un testimonio de perseverancia y dedicación, lo cual puede inspirar a muchos, especialmente a jóvenes atletas. Recojan los siguientes datos personales de la persona entrevistada para presentarlos en una entrevista. Podemos buscar cuál es su nombre, dónde vive, dónde estudia o trabaja, qué edad tiene, cuál es su teléfono y correo. Bueno, ¿cuál es su nombre? Luz Mary Rojas. ¿Dónde vive? Es natural de Huancayo, de la región Junín. ¿En qué trabaja? Pues maestra de educación primaria y también atleta. Su edad tiene 30 años. Correo, claro que no lo voy a poner evidentemente, ni su teléfono, porque eso es lo que ella puede proporcionar. O de repente contacto donde podemos ubicarla para poder hacer la entrevista. Acuerden las preguntas que le formularán a la persona entrevistada. Anótenlas en tiras de papel que luego podrán ordenar al escribir el cuestionario. Bien, primero podemos preguntar, ¿cómo comenzó tu pasión por el atletismo y cuándo decidiste que querías competir profesionalmente? ¿Qué rutina de entrenamiento sigues para mantenerte en forma para las competiciones internacionales? ¿Cuál ha sido el momento más desafiante de tu carrera y cómo lo superaste? ¿Cómo te preparas mentalmente antes de una gran carrera? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes atletas que aspiran a competir a nivel internacional? ¿Qué significa para ti representar al Perú en eventos deportivos alrededor del mundo? ¿Cómo equilibras tu vida personal con las exigencias del entrenamiento y las competiciones? ¿Qué papel ha jugado tu familia y tu equipo de apoyo en tu éxito deportivo? ¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo en el atletismo? ¿Qué mensaje te gustaría compartir con la comunidad deportiva y tus seguidores? Muy bien, son preguntas que se han sacado como referencias a lo que se puede hacer en una entrevista. Ahora dice, decidan el registro del lenguaje que usarán de acuerdo con la relación que tengan con la persona entrevistada. Pinten el recuadro correspondiente. Nosotros somos estudiantes, podemos utilizar un lenguaje informal. Las preguntas deben ser claras y breves relacionadas con el tema que desarrollan en su entrevista. Acuerden el orden en el que presentarán las preguntas y escriban el cuestionario. Elaboren en sus cuadernos una ficha con el siguiente formato y llénenla. Cuestionario para la entrevista, así como hemos hecho preguntas del 1 al 10. Ustedes van a comenzar a poner aquí 1, 2, 3 y 4 y así sucesivamente hasta las preguntas que hayan creído conveniente. Dice que es hora de planificar el guión de la entrevista. Vamos a organizar nuestras ideas de acuerdo con el siguiente esquema. Los datos que tenemos sobre la persona entrevistada. Supongamos que solo tenemos nombre, dirección y edad. Los datos que faltan sobre la persona podrían ser dónde trabaja o dónde estudia para poder ubicarla. Luego, las preguntas que le formularemos serán las preguntas ya elegidas anteriormente, que tenemos una relación de 10. Ustedes pueden tener de repente más o menos. El tema de nuestra entrevista será el camino hacia el éxito en el deporte, motivación, desafíos y logros. Ese es el tema que yo le he puesto y vamos a entrevistar a Luz Mary Rojas. Haremos esta entrevista ¿para qué? Para obtener respuestas concisas y reveladoras que ofrezcan una visión clara de la vida y la carrera de un atleta. Muy bien, este es el guión de la entrevista. Es un planificador que me va a ayudar a llevar tranquilamente mi entrevista. Redacten la primera versión de su guión para la entrevista. Tengan en cuenta el siguiente organizador. Recuerden que tenemos la presentación de la persona entrevistada como inicio, el cuerpo de desarrollo donde colocamos las preguntas y luego el cierre que resalta los valores de la persona entrevistada y el propósito de la entrevista. Vamos a ver una versión entonces. Tenemos presentación de la persona entrevistada, escribir sus datos, nombre, cargo, título y el propósito de la entrevista. Vamos a empezar con el guión. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Luz Mary Rojas Yanco, una destacada atleta que ha brillado en su disciplina. A través de esta conversación exploraremos su trayectoria, logros y las experiencias que han marcado su carrera deportiva. Nombre, Luz Mary Rojas Yanco.
cargo o título, atleta destacado, propósito de la entrevista, conocer más sobre su trayectoria en el deporte, los desafíos que ha enfrentado y sus logros, así como explorar su motivación y consejos para aspirante a atletas. Aquí tenemos la parte de la presentación. Como punto número 2, tenemos lo que es el cuerpo y desarrollo, que es donde se ponen las preguntas. Aquí nosotros vamos a enumerar las 10 preguntas. Ustedes tienen más, es el momento donde deben colocarlas para hacer la entrevista. El cierre dice: resalta los valores de la persona entrevistada y el propósito de la entrevista. Muy bien, vamos a poner aquí: agradecemos a Luz Marín Rojas Yanco por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Su dedicación, esfuerzo y logros en el deporte son inspiradores y ofrecen una visión valiosa sobre lo que se necesita para tener éxito en una carrera atlética. El propósito de esta entrevista ha sido resaltar su compromiso y ofrecer consejos útiles para quienes aspiran a destacar en el ámbito deportivo. Muy bien, con eso estamos cerrando la entrevista. Luego dice que vas a intercambiar tus guiones de entrevista con otros grupos. Pidan que revisen y dialoguen en qué pueden mejorar. Van a incorporar las mejoras sugeridas por sus compañeros. Vas a mostrarle a tu profesor esta versión y luego vas a pedir sugerencias. Luego te indica que los signos de interrogación se colocan al inicio y al final de las preguntas. Dice: pasen en limpio tu texto y verifica si se ha cumplido lo siguiente. Para que mi texto esté bien hecho, toda esta línea tiene que estar marcada en sí. Entonces, se consideran unas palabras de presentación al entrevistado. Se percibe con claridad el tema de la entrevista. Las preguntas son breves y fáciles de entender. El lenguaje utilizado es adecuado para el destinatario. Se usan adecuadamente los signos de interrogación. Se consideran unas palabras de cierre y agradecimiento al entrevistado. Muy bien, si yo considero que he hecho toda esta parte, pues mi entrevista estará correcta. Listo, es el momento de hacer nuestra entrevista. Recuerden que van a llevar a cabo un trabajo en equipo. Ello significa que deben organizarse y repartirse las tareas de acuerdo con las habilidades particulares de cada uno para que hagan su mejor esfuerzo por el bien de todos. Antes de hacer la entrevista, distribúyanse las tareas entre todos los integrantes del grupo. Tengan en cuenta lo siguiente: ¿quién hará la presentación de la persona entrevistada? ¿Quiénes o quién formularán las preguntas? ¿Quién hará el cierre y agradecerá a la persona entrevistada? ¿Y quiénes harán el registro de la entrevista? Acá nos distribuimos todo el trabajo. Ahora dice: decidan los recursos que emplearán para registrar la entrevista. Bueno, actualmente ya las notas también son buenas, pero con el celular y grabamos, no vamos a perdernos ninguna parte de nuestra entrevista, podemos escucharla varias veces. Luego dice: organicen el ensayo de su entrevista. Pídanle al equipo encargado de revisar el guión que observe cómo practican y que tome nota de lo que vea. Luego soliciten que verifique si se cumplieron los requisitos que figuran en la tabla. Marquen con un check lo que consideran. Muy bien. Entonces yo debo tener todo marcado aquí para decir que lo he hecho bien. Al plantear las preguntas, se empleó un volumen de voz adecuado y se mostró seguridad. En la presentación se mencionó con claridad quién era la persona entrevistada y el motivo de su entrevista. En la entrevista se utilizó el cuestionario que se elaboró y se siguió el hilo de la conversación. En el cierre de la entrevista se hizo un comentario relacionado con las respuestas más importantes de la persona entrevistada. Muy bien, si yo he cumplido con todas estas, pues mi entrevista estará muy bien. Vuelvan a ensayar y esta vez tomen en cuenta las observaciones que le hicieron a sus compañeros del otro grupo. Coordinen el grupo y hagan la entrevista según lo planificado. En el momento de entrevistar, tengan en cuenta lo siguiente: saluden a la persona entrevistada, hagan la presentación de acuerdo con el guión preparado, formulen preguntas de cuestionario usando el volumen de voz adecuado, deben pronunciar correctamente las palabras buscando que sean entendibles. Mantengan contacto visual con la persona entrevistada mientras esté dando sus respuestas. Formulen preguntas si hubiera una parte que no se entendió o si consideran que la respuesta debe ser ampliada o complementada. Asegúrense de emplear la entonación y las inflexiones de voz según la intención de sus preguntas e intervenciones. Finalicen la entrevista haciendo un comentario relacionado con las respuestas más importantes de la persona entrevistada. Agradezcan a la persona entrevistada por su tiempo y colaboración.
Graben la entrevista y tomen nota de ella en sus cuadernos para compartirla en clase. Después de la entrevista, analicen y comenten a partir de las siguientes ideas. Hemos respetado la organización de la entrevista. La persona entrevistada se desempeñó adecuadamente, hubo claridad en el desarrollo de la entrevista, se respetó la estructura de la entrevista, el lugar elegido para hacer la entrevista fue el adecuado, el volumen de voz permitió que la grabación de la entrevista fuera nítida. Entonces revisamos y analizamos. Organicen la forma de difundir sus entrevistas en las redes sociales o mediante la radio de la escuela, del municipio, del mercado. Pidan ayuda a sus padres o a otros familiares adultos. Así como nos hemos preparado para ser entrevistadores, también debemos hacerlo para escuchar las diferentes entrevistas de toda la clase. Después de escuchar la entrevista que presentó su equipo, verifiquen sus logros, pinten los carteles que correspondan. Muy bien. En cada entrevista se pudo distinguir entre la presentación de la persona entrevistada y el tema de la entrevista. Quiere decir que si todos hicieron lo mismo, siguieron todos los pasos, pues van a obtener que todos estos cuadros van a ser llenados correctamente. ¿Ya? Las preguntas planteadas por el entrevistado fueron claras y precisas. El entrevistador utilizó un tono y volumen de voz adecuado. La entrevista observada discurrió con fluidez, lo que evidenció que estuvo bien preparada. Se hizo un comentario final al cierre de la entrevista y se agradeció a la persona entrevistada. Quiere decir que si todos seguimos nuestro planificador o nuestro guión, todo va a salir muy bien. Ahora dice, reflexionen sobre las actividades realizadas y dialoguen en equipo en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo se han sentido al hacer la entrevista y por qué? Podremos decir que nos hemos sentido satisfechos y motivados, ya que la entrevista nos permitió conocer de cerca la trayectoria de un atleta destacado, que han aprendido a realizar todas las actividades, qué dificultades tuvieron a llevarla a cabo y qué hicieron para superarlas. Bueno, aprendimos a formular preguntas claras y relevantes. La dificultad principal fue la redacción precisa de las preguntas, que superamos con práctica y revisión. ¿De qué manera lo que aprendieron en esta unidad les ayudará en la vida diaria o futura? Bueno, mejorará nuestra capacidad para comunicar y hacer preguntas efectivas en situaciones profesionales y personales. ¿Les gustaría ser entrevistados? ¿Sobre qué tema quisieran hablar en una entrevista? Sí, me gustaría a mí también pues, que me entrevisten, ¿no? Quisiera de repente hablar de educación y tecnología, temas en los que tenemos interés y experiencia. Muy bien, con la ayuda de tu docente, dice, o de tus padres, busca en internet entrevistas a personajes que admiren, luego coméntalas en clase y en familia. Evalúa tu participación como espectador de las presentaciones, de las entrevistas que hicieron los demás grupos, marca con un check de acuerdo con lo que lograste. Como siempre, tenemos que tener todo marcado en check para ver que lo hemos hecho bien. Escuché las presentaciones con atención y en silencio. Tomé nota de lo que me pareció más importante. Rescaté ideas que me puedan servir para mis futuras entrevistas. Hice preguntas y comentarios con respeto y sin salirme del tema. Muy bien. Muy bien, ya hemos terminado entonces esta unidad también. He querido hacerlo más rápido para que el video no se extienda mucho, pero es la mejor forma que tengo de poder explicarte. Muy bien, puedes suscribirte al canal Aprendiendo con Luis. Recuerda dar el like a los videos si que te ha gustado y si te ayuda. Suscríbete porque es gratis y aquí activa la campanita en todos para que cada vez que suba un video pues te llegue la notificación. Muy bien, nos quedamos ahí. Nos vemos en el próximo video.